Buenos días, Katy Fernández te saluda. Gracias por estar allí acompañándome para abrir juntos nuevamente la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y también a que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias porque sabemos que no hay nada que hoy no podamos enfrentar, que no lo podamos hacer más que victoriosos, tomados de tu mano, porque tú eres un Dios de lo imposible, un Dios todopoderoso. Ahora, Padre, que al abrir tu palabra, tu santa palabra, podamos escuchar tu voz. Y para eso necesitamos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine, abra nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos entender lo que hoy quieres enseñarnos. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. El día lunes 9 de octubre lleva por título Leyes y Reglamentos Judíos. Si el tiempo lo permite, hojea el libro de Levítico. Fíjate, por ejemplo, en Levítico 12, 16 y 23. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente mientras lees todos estos reglamentos, normas y rituales? ¿Y por qué muchos de ellos serían casi imposibles de cumplir en tiempos del Nuevo Testamento? Levítico 12 lleva por título Purificación de la mujer después del parto. Levítico 23 lleva por título Las fiestas solemnes. Y Levítico 16 lleva por título El día de la expiación. Si tienes tiempo, puedes leerlo en profundidad para entender bien de qué se trata cada uno de esto que nuestro Dios plantea en cada capítulo. Convendría clasificar las leyes del Antiguo Testamento en varias categorías: ley moral, ley ceremonial, ley civil, estatutos y juicios y leyes de salud. Esta clasificación es, en parte, artificial. En realidad, algunas de estas categorías están interrelacionadas y hay una superposición notable. Los antiguos consideraban que no estuviesen separadas ni fuesen distintas. La ley moral se resume en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Esta ley resume las exigencias morales de la humanidad. Estos 10 preceptos se amplían en varios estatutos y juicios a lo largo de los primeros 5 libros de la Biblia. Estas amplificaciones muestran lo que significaba guardar la ley de Dios en diversas circunstancias. Las leyes civiles tampoco son ajenas, pues también se basan en la ley moral. Definen la relación de un ciudadano con las autoridades civiles y con sus conciudadanos y enumeran los castigos para diversas infracciones. La ley ceremonial regula el ritual del santuario, describe las diferentes ofrendas y señala la responsabilidad individual de cada individuo, de cada ciudadano. Especifica los días festivos y define su observancia. Las leyes de salud se superponen con las demás normas. Las diversas leyes relativas a la impureza definen la impureza ceremonial, aunque también van más allá de esto e incluyen principios higiénicos y de salud. Las leyes relativas a las carnes limpias y las inmundas se basan en aspectos físicos. Si bien es probable que los judíos hayan pensado en todas estas leyes mayormente como un paquete, ya que todas provenían de Dios,
debieron de haber hecho algunas distinciones mentales. Dios había pronunciado los 10 mandamientos directamente al pueblo. Esto lo diferenciaba como algo especialmente importante. Las otras leyes se habían transmitido a través de Moisés. El ritual del santuario solo podía cumplirse mientras hubiese un santuario. Las leyes civiles, al menos en gran medida, ya no pudieron imponerse después de que los judíos perdieron su independencia y estuvieron bajo el control civil de otra nación. Y muchos de los preceptos ceremoniales ya no se pudieron observar después de la destrucción del templo. Además, luego de la venida del Mesías, muchos de los tipos se habían encontrado con sus antitipos y ya no tenían validez. Ahora pasamos al devocional. Hoy lleva por título No con ejército ni con fuerza. En Jueces capítulo 7, versículo 2, dice: Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. La naturaleza humana es egoísta y orgullosa. Mientras la llevemos con nosotros en el cuerpo, siempre estará tratando de interferir en nuestras decisiones y actos. Dios conoce bien nuestra naturaleza. Sabe que aunque estemos convertidos, está allí, presente, incomodando la vida del cristiano y muchas veces interfiriendo hasta en la comprensión de la obra redentora de Jesús. El ser humano, controlado por la naturaleza pecaminosa, siempre quiere aparecer, así como Pedro, Juan y tantos otros hombres de la Biblia, antes que aprendieran definitivamente a vivir una vida de comunión permanente con Cristo. El versículo de hoy, en él encontramos un retazo de la historia victoriosa de Gedeón. Ese juez de Israel había recibido la promesa de victoria. Dios estaría al mando de la batalla. Nada puede derrotarnos si tenemos la seguridad de que Dios está al control de la situación. Pero Dios sabía que su pueblo podía correr un gran peligro en esa ocasión. Eran 32.000 hombres listos para la batalla. Era mucha gente, y el pueblo podía pensar que la victoria era el resultado de un gran número de soldados. Tú conoces bien la historia. Dios llevó apenas a Gedeón y a 300 soldados, combatientes que ni siquiera lucharon, pues solo rompieron las vasijas de barro y dejaron brillar todas las antorchas, y los enemigos confundidos comenzaron a matarse unos a otros. A lo largo de toda la Biblia, Dios siempre está tratando de decirnos: hijo, mírame, depende de mí, confía en mí, vive una vida de comunión conmigo. Yo soy la única fuerza y tu garantía de victoria. Permíteme controlar tu vida, santificar tu voluntad con mi espíritu y llevarte a grandes victorias sobre el pecado. La mayor lección que tenemos que aprender en la vida cristiana es la lección de dependencia de Dios. Muchos de nosotros solo aprendemos en medio de las lágrimas, el dolor y el sufrimiento. A veces Dios nos deja avanzar por nuestros propios caminos para enseñarnos que los métodos humanos, por más brillantes y extraordinarios que parezcan, solo pueden llevarnos al sufrimiento, la frustración y la muerte. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos entender cuando Dios nos dice: hay mucha gente contigo, como se lo dijo a Gedeón y como hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí. Es necesario entender que la victoria nunca puede ser el resultado de nuestro esfuerzo aislado de Cristo, sino de la obra del Espíritu Santo, quien santifica nuestra voluntad e inspira en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo.
Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.